Buenas tardes para todos. Las personas que están acá en esta aula virtual. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Nosotros, ¿en qué semestre nos vimos? ¿En cuarto, con teorías y sistemas psicológicos? Sí, señor. Sí, señor, profe. ¿O en modelos de intervención? No, en ¿Teorías? teorías y sistemas, sí. Ok. Bien. Bien, muchachos. Pues, antes que nada, pues agradecer la comprensión que ustedes tuvieron conmigo en el día de ayer, porque pues no pude yo iniciar el módulo por cuestiones familiares. Un hermano pues falleció, entonces hemos estado en esas vueltas de toda esta cuestión que es bastante engorrosa, bastante incómoda. Entonces no pude yo asistir porque pues, él falleció ayer. Entonces falleció en las horas de la mañana y bueno, todas las diligencias y acompañando a los demás familiares, que es bastante pues como engorroso, triste y molesto. Entonces por eso ayer no pude asistir. Esta mañana pues tampoco pude asistir a la clase que tengo en el día. Entonces pues como que todo eso lo trastorna a uno en cuanto al cumplimiento de los deberes que uno tiene durante el transcurso de la vida, ¿no? Entonces, de verdad, pues se me salía de las manos tener la posibilidad de asistir a la clase, pero bueno, vamos a continuar, vamos a hacer, pues como que todos estos espacios como que lo ayudan a uno bastante para poder como ocupar un poco la mente, como para distraerse, como para que uno vea que todas estas cosas que son tan maravillosas en el ámbito académico, pues como lo ayudan a uno y lo distraen. Y lógicamente uno ya luego está nuevamente con la realidad. Pero pues eso hace parte de la vida y pues no lo podemos negar. Por eso muchas gracias por entender mi ausencia en el día de ayer. No me gusta hacer como comenzar así como faltando. Tienen que pasar cosas extremadamente complejas como la de ayer para que realmente uno no pueda cumplir con sus compromisos profesionales, laborales, en cualquier área de la vida de uno. Uno tiene que ser supremamente comprometido. Pero bueno, ya estamos acá y pues me alegra mucho volverlos a encontrar en esta instancia. ¿Este es sexto semestre o séptimo semestre? Sexto, profe. Okay. Bien. Sexto, profe. Entonces vamos a comenzar. Les pido el favor que activen sus cámaras porque pues estamos en clase y es importante que todos tengamos nuestras cámaras disponibles para poder, es cuestión de cortesía, pensaría yo, que sepamos con quién estamos hablando. Hagan de cuenta que estamos en clases presenciales. En clases presenciales pues utilizamos un tapabocas, pero pues ahí estamos frente a frente. Entonces sí, coloquemos nuestras cámaras por favor para podernos ver. Tenemos, bueno, ya un día menos, ya tenemos 19 días, entonces terminamos en 19 días el módulo, entonces tenemos que evolucionar muy juiciosamente. En la plataforma está ya el programa que abarca todo lo del tema de análisis experimental del comportamiento o análisis experimental de la conducta.
Esta es una rama más que todo centrada en una corriente conductual, una corriente cognitiva inclusive, pero es como la columna vertebral, desde mi punto de vista, es la columna vertebral de lo que es la psicología como ciencia. Porque pues ustedes saben de que nosotros nos basamos en el método científico y cuando hablamos del método científico hacemos referencia a todo lo que es medible, cuantificable, observable. Y eso es lo que hace en últimas el análisis experimental del comportamiento. Análisis experimental, pues porque es todo lo que se ha hecho desde muchísimo tiempo atrás en el ámbito de la psicología como ciencia para poder conocer un poco los fenómenos. Angie, tú. Gracias. Como les decía, es análisis experimental porque lo que nosotros vamos a trabajar en este módulo es precisamente centrarnos en cómo o por qué suceden lo que hace referencia a las patologías en el ser humano como tal. ¿Sí? Algunos casos miraremos precisamente para poder entender eso. Inclusive cuando nosotros hablamos de análisis experimental del comportamiento, pues está muy relacionado con los procesos terapéuticos que uno lleva ya en la vida profesional, ¿no? Y uno lo que hace es hacer un análisis funcional de la conducta para determinar los factores, los antecedentes, las respuestas y las consecuencias de esas respuestas. Pero todo eso es un proceso que se lleva a cabo en el ámbito del laboratorio como tal. Por eso se habla de análisis experimental del comportamiento. Yo recuerdo que cuando en mi alma mater, la Konrad Lorenz, yo empecé a estudiar la psicología, pues desde segundo semestre uno ya estaba haciendo laboratorios en psicología del aprendizaje, en tercer semestre laboratorios de psicología del aprendizaje, lo mismo en quinto y séptimo semestre hacíamos constantes laboratorios para mirar un poco, pues precisamente esos análisis, ¿no? Entonces, creería que tendríamos que hacer algo. Tengo que reunirme yo con Orlando para poder abordar alguna, pues en este corto tiempo, algo que nos pueda ayudar para lo que es el tema del laboratorio. Porque esto es una asignatura que sirve para ser teórico-práctica, ¿sí? Pero pues como estamos en este problema de la pandemia, vamos a ver de qué manera la manejamos. Y lo otro, pues de que pues, digamos que es algo que yo a veces lo veo como ventaja y en otras no, y es que el módulo pues dura 20 días y eso es correr contra el tiempo. Entonces realmente vamos a mirar de qué manera abordamos nuestra práctica en el laboratorio de análisis experimental del comportamiento. Es como la idea, pero pues no sé qué pase. Ustedes saben de que pues el COVID está pues deambulando como Pedro por su casa, por todo Colombia, por todo Bogotá, y pues el contagio se ha incrementado de una manera excesivamente alta y las muertes peor todavía. Entonces no sabemos si van a echar para atrás esta apertura económica o por el contrario nos vamos a mantener, pero esta cuestión pues, sí que nos limita, sí que nos afecta de alguna u otra manera en nuestros procesos de aprendizaje. Por eso tenemos que ser supremamente efectivos, ser supremamente comprometidos, ¿sí? No contaba pues, de que mi familiar falleciera, entonces lógicamente eso pues
alteró el día de ayer nuestra clase. Nosotros tenemos, mañana precisamente tenemos clase presencial. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que asistir allá. Hay una orden de rectoría en donde vamos a manejar esa alternancia para poder pues, darle cumplimiento a los decretos establecidos por el gobierno, en que vayamos haciendo apertura en todas las áreas económicas del país. Entonces, por eso los días junio 17, junio 24 y junio 30, que es un miércoles, estaremos muy en primera fila haciendo esas clases presenciales. ¿Sí? Seguramente ese será el tiempo que vamos a dedicar a lo que tiene que ver con los laboratorios, pensaría yo. ¿Sí? Ustedes ya saben dónde tenemos clase mañana, ¿no? En la sede 2, en la carrera séptima con calle 35, en el auditorio Profe. de la universidad. Perdón, ya les doy la palabra. Buenas tardes, Laura. Entonces, yo tengo una pregunta, no sé si ustedes de pronto conozcan la respuesta, y es que parece ser que el bloque es completo, ¿no? De 6 a 10 de la noche. ¿Sí? El bloque es completo, entonces eso hace que tengamos que aprovechar muy bien el tiempo para ese bloque de 6 a 10. Y también creo yo que tanto así como comenzar a las 6 de la tarde, creo yo que comenzaría uno como desfasado en tiempo. Entonces eso es algo que tendríamos que manejar si comenzamos a las 6:30, no sé si la universidad lo permita. Eso lo sabremos ya mañana cuando ya entremos en materia y podamos continuar con nuestro programa de análisis experimental del comportamiento. Pero que hay que asumirlo, pues hay que asumirlo. Yo sé que muchas de las personas que están ahorita acá en el aula virtual, pues tienen dificultades para la asistencia presencial, ¿sí? Y ya miraremos qué pasa, ¿no? Porque pues con esta situación pues no es obligatorio asistir a la presencialidad, ¿sí? Vuelvo y digo de que pues estos son lineamientos que plantea la Secretaría de Educación con las universidades y toda esta apertura de la alternancia, y pues hay que asumir. Entonces ya miraremos eso. Por ahora nos vamos a centrar en el día de hoy. Marian, ¿qué quieres comentar? Hola, profe. Hola, señorita. Gracias. Profe, pues es que tengo una duda, no sé si de pronto tú sepas si después del 30 a la siguiente semana nos volveríamos a ver un día, o hasta el momento son esos 3 nada más. Son esos 3 días nomás, que es lo que plantearon. Mandaron una circular, creo que inclusive a ustedes les llegó esa circular, ¿sí? En donde son esos 3 días. Nuestro módulo comenzaba ayer y se termina, si no estoy mal, termina el 8 de julio, ¿sí? 13 de julio. El 13 de julio. Estoy buscando el calendario por acá, pero no lo tengo a la mano. El 13 de julio. Sí, ok, sí, es el 13 de julio, perdónenme, es el 13 de julio. Estamos a 16, entonces fíjense que si ustedes cuentan los 20 días que dura el módulo, pues está las clases mañana, el 24, que son jueves, y el 30 de junio, que es un miércoles. Y pues no hay otro día allí, como estipulado, según lo que nos plantean acá en la universidad. Gracias. Entonces, esa parte. Eliana, señorita, ¿qué quieres comentar?
Profe, ¿será que podemos hablar al finalizar este tiempo de clase para comentarte una cosa? Al final entonces hablamos. Meliana, Listo, Meliana, ¿me gracias. acuerdas, por favor? Bueno, sí, señor, gracias. Finalizar, ¿no? A por ahí a las 8. A las 8. Antecitos de las 8, ¿listo? Sí, Kimberly. Gracias, profe. Profe, yo tengo una pregunta, o sea, nosotros estamos viendo inglés en la segunda hora. En este caso, si nosotros vemos la materia de manera seguida, ¿esas horas se recuperan o habrá en algún momento que vamos a tener inglés 4 horas igual que esta materia o cómo se van a distribuir esas horas? No sé si tú sepas. A mí me llegó un correo de Orlando, pero la verdad yo no lo comprendí. De hecho, ya le dije que por favor me lo explicara. Y no. Espérate un momentico, a ver, yo miro nuevamente. No es claro el correo que él me envía. Déjeme yo, como tengo que ir por la mañana a la universidad a dictar clase, pues entonces yo le pregunto y mañana mismo les digo, ¿sí? Mañana les comentaré, porque no me atrevo a decirte algo si en los otros, digamos, las otras clases que ustedes tienen, ¿cómo las van a recuperar? ¿Sí? O porque, pues, como les decía, ahí en el horario que me mandaron de la alternancia es de 6 a 8 y de 8 a 10. ¿Sí? Pues tenemos que mirar a ver de qué manera lo manejamos de tal manera que pues podamos llegar muy juiciosos a clase y que tampoco tengamos que salir tan tarde de la universidad, porque pues eso también me parece a mí como con tanta inseguridad que se ha presentado ahora en Bogotá, pues me parece como preocupante salir tan tarde. Entonces podríamos mirar si salimos, si somos juiciosos, por lo menos media hora en la medida que se pueda. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Algún otro comentario? Bien. El grupo está grande, ¿no? Profe, yo una última cosita, qué pena. Sí, Kimberly. Profe, ¿el grupo es dividido o nosotros, digamos, somos casi 40, 45? O sea, ¿nosotros todos vamos a estar en el auditorio o nos van a dividir? O no sé si... Hasta no sé. donde yo sepa, es todo. Es todo. Ok. Pues supongo Listo. que el auditorio es grande, entonces pues ahí nos sentaremos con la distancia requerida para que no tengamos problemas. Y recuerden que tienen que llevar ustedes su alcohol, que tienen que llevar sus tapabocas, ojalá lleven de esos quirúrgicos para que unos 2 o 3 para que los cambien, ¿no? Y tenemos que estarnos lavando las manos frecuentemente y el distanciamiento normal, ¿no? Pero sé que es en el auditorio nuestra clase y eso pues el grupo es bien grandecito, pues caramba, hay que ver entonces. Bien, hablando de el programa, no sé si alguien lo tenga disponible allí. ¿Alguien tiene disponible, abierto el programa de análisis experimental del comportamiento, el que aparece en la plataforma? No tanto el programa, sino las sesiones, no tanto el programa, sino las sesiones que aparecen en la plataforma. Profe, pues yo lo tengo abierto, tengo la página abierta. La página de la universidad, ¿no? La plataforma de la universidad, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y estás en el programa de análisis? Sí, señor. Ok. Entonces quiero que mires, por favor, en dónde está, en qué sesión está el primer parcial, por favor. El primer parcial, ya te... Si tienes abierto, no tanto el programa, sino lo que Parcial establece está en cada sesión sesión. 9. Ok. La sesión 9 está el primer parcial. Sesión 9 es, hoy estamos a 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir,
un viernes 25. Viernes 25. Mira el segundo parcial, por favor. El segundo parcial está en 16. ¿Qué? Ah, no, en la sesión 16. Sí, señor. Ah, ya, ok. Espérate. ¿7 de julio? 7 de julio. Y pues el examen pensaría que va a ir entre el 19 y el 20, las sesiones 19 y 20 del módulo, porque el grupo es grande. El grupo es grande, entonces tendríamos que mirar esa opción de hacerlo entre, si nosotros terminamos clase 13, entonces pienso yo que tendríamos que hacerlo entre el 12 y el 13 de julio, pues teniendo en cuenta de que el grupo es bastante grande, ¿sí? Porque es que tengo acá dos pantallas. O sea, si yo corro acá, aquí aparecen otros personajes, está Johan Sevilla, está Nicolás, está Luis Espinel, y están otras personas que no han habilitado su cámara. ¿Quién les pido el favor de que las habiliten? Claudia Escobar, Alejandro Cuervo, por favor, Joana Trujillo, Nicole Marín, Daisy Cuadros. Profe, yo la Erika tengo Ramírez. activada, lo que pasa es que estoy conectada por 2 dispositivos. Ah, Nicole Marín, ok, listo. Sí, profe. Ah, y también Alejandro. Alejandro, ¿dónde anda? Que no lo veo. Hábleme, Alejandro. Alejandro, ¿me escucha? ¿Tiene problemas de audio, Alejandro? Profe, buenas noches, con Claudia Escobar. Claudia, cuéntame. Profe, sí, profe, qué pena, es que el día de hoy no puedo activar la cámara, me encuentro laborando, entonces no puedo activarla, pero ya el día de mañana tengo turno hasta las 6, entonces puedo activarla. Pues es que mañana pues, no tienes que activar la cámara porque vamos a estar presencial. ¿Sí? Bueno, profe. Pues si tú activas la cámara, pues sería la única que la tiene activada porque pues, estaremos presencial. Bien. Entonces, Profe. Señorita Daisy, cuénteme. Profe, es que yo voy caminando porque preciso cerrar el portal de USME, entonces no he podido llegar a la casa. Entonces tengo o sea, estoy escuchando la clase, pero voy caminando para llegar a mi casa, por eso no activo la cámara para no tener el celular en la mano. Ok, listo. Vale, ok, muy bien. Entonces eso es lo que tenemos que tener claro, que es lo que vamos a trabajar durante este módulo de 20 días, ¿no? Entonces, como les decía, ahora cuando iniciamos clase, pues, si nosotros hablamos del análisis experimental del comportamiento, pues tenemos que ligarnos un poco a entender la conducta, a conocer la conducta y todo lo que sucede alrededor de ella, como los antecedentes, como las causas que generan cierto tipo de comportamientos, ¿sí? Y eso pues, nos permite entender un poco esas variables biológicas de interacción con el medio ambiente, todos esos procesos de asociacionismo entre estímulos y respuestas y consecuencias, ¿no? Aquí vamos a ver muchísimo, como les decía, muchísimo del análisis conductual.
los procesos conductuales en diferentes procesos terapéuticos. A la gente que le gusta el área clínica, que de pronto le gusta la parte investigativa, que le gusta la parte de todo este análisis experimental, pues le va a caer como anillo al dedo. Pero tenemos que desglosar absolutamente todo cuando hablamos del análisis experimental del comportamiento. Entonces vamos a hablar nuevamente, vamos a hablar seguramente de Pavlov, vamos a hablar nuevamente de Skinner, vamos a hablar ya las técnicas del condicionamiento operante para manejar pues ciertos tipos de patologías que existen en las personas, ¿sí? Y iremos avanzando en todo ese proceso, analizando el comportamiento humano. Todo eso tiene que ver con unos lineamientos que tienen que ver con esto no se hace de una manera arbitraria, sino se siguen unos parámetros allí establecidos por el análisis conductual, ¿sí? Manejando pues lógicamente toda la ética, todo el comportamiento ético que debe tener inclusive los procesos de laboratorio, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a generar pues, en este tiempo, ¿sí? De nuestra materia de análisis experimental del comportamiento, ¿sí? Nosotros tenemos que mirar que también pues hay una serie de autores que realmente nos colocan como la alfombra para poder entrar en lo que tiene que ver con el análisis experimental del comportamiento, ¿no? Y pues estamos hablando de una serie de filósofos como René Descartes, como Hull, que hablan precisamente de esa dualidad de la mente y el cuerpo, en donde pues él establece, René Descartes, él establece que el ser humano se basa y es dominado por la mente, ¿no? Y en ese proceso mental pues suceden una serie de situaciones que hacen de que nosotros tengamos que interpretar ese tipo de respuestas que surgen a partir de esos pensamientos. Entonces todo eso hoy día es reforzado precisamente con la manera como el conductismo lo que hace es entender un poco el comportamiento, lo que hace es generar esas consecuencias que de pronto pueden ser agradables o desagradables. Entonces, ustedes saben de que en la teoría del hedonismo, cuando hablamos de hedonismo, estamos haciéndonos referencia a el principio de placer, ¿no? Como que el hedonismo es todo lo que me genera satisfacción. Entonces, cada vez de que yo obtengo una respuesta adecuada y esa respuesta adecuada pues es seguida de algo placentero, pues entonces ese es el hedonismo que plantean los filósofos cuando estamos hablando de la ciencia, la psicología como ciencia y cómo se trata de entender por qué la gente se acerca a eventos que le generan satisfacción, ¿sí? Porque, como les digo, el hedonismo está asociado con el principio del placer. Cuando hablamos nosotros de la anedonia, que es lo que niega el placer, lo que niega el hedonismo, entonces esa anedonia lo que hace es hacernos entender de que así como existen momentos de satisfacción, de plenitud, de agrado, de gusto, también hay situaciones en donde pues cuando yo cometo o tengo más bien una conducta, seguramente esta conducta es errónea y la sociedad me la castiga, ¿sí? Entonces tengo sanciones, tengo castigos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, hacemos referencia a lo que nos acerca al comportamiento adecuado y lo que nos aleja de las sensaciones desagradables. Entonces me dice que yo no puedo comportarme de esa manera. Esto más o menos
palabras más, palabras menos, es lo que planteaba Thorndike con la ley del efecto, ¿sí? Thorndike, ustedes ya lo saben, de que Thorndike plantea de que si una conducta es seguida por algo placentero, pues entonces esa conducta en el futuro se va a tratar de incrementar, se va a repetir con mayor frecuencia. Ahora, si esa conducta es seguida por algo displacentero, la ley del efecto nos dice de que si esa conducta es seguida por algo displacentero, pues entonces esa conducta en el futuro pues se va a perder, ¿sí? O se va a disminuir, más bien. Más que perder, se va a disminuir. De hecho, este postulado que plantea Thorndike de la ley del efecto lo retoma Skinner. De hecho, creo yo que es como una especie de plagio allí que hace Skinner. Profe, señora. qué pena, ¿nos puedes escribir el nombre en el chat? ¿El nombre de quién? ¿De Thorndike? Sí, señor. No creo. Ay, lo mandó únicamente a Lauro Sánchez. Para todo. Entonces digo yo que eso es como una especie de plagio que hizo Skinner cuando él habló del condicionamiento operante, porque no es otra cosa más que eso, de que la conducta genera consecuencias, que esas consecuencias pueden ser aversivas o pueden ser negativas, positivas. Entonces es lo que planteaba Thorndike con la ley del efecto. Si miramos un poco también a Charles Darwin, que él habla de pues, la teoría evolucionista y que cómo los seres humanos, las especies se han venido adaptando a los cambios que hay filogenéticamente. Cuando se habla de filogenéticamente, quiere decir de cómo ha venido evolucionando la especie con el paso de los años, ¿sí? Cómo ha venido evolucionando cada especie, ¿no? Hay especies que con el paso de los años dejan de utilizar alguna parte de su cuerpo, de su organismo, y con la teoría del desuso, pues esto lo que indica es de que esa parte que se deja de utilizar se atrofia. Entonces, la teoría de la evolución es de que las especies se están adaptando a los cambios climáticos, a los cambios que aparecen en la Tierra, ¿sí? Y que pues lleva a que la gente se tenga que adaptar. Lógicamente, cuando hablamos de estos cambios, cuando hablamos nosotros de estos cambios, eso no es que pasen solamente como 10 años. Eso es, por eso yo hablo de que filogenéticamente, que es como la evolución de las especies, entonces eso hace de que lo que antes había y les funcionaba a ciertas especies, ¿sí? Ahora, hoy día, ya no les sirven porque ya no las utilizan. Entonces se han atrofiado, ya son inservibles, son no funcionales. No voy a decir que son disfuncionales pues porque no las utilizan más, no, simplemente que ya no son funcionales. Entonces, Charles Darwin pues, nos planteaba eso, de que la teoría evolucionista nos determina de que el entorno ambiental nos genera siempre un proceso de adaptación y que tenemos que generar procesos de cambio para poder, lo que el postulado de Darwin dice es de que aquí solamente sobrevive el más fuerte, ¿sí? Y eso se ve en las especies como por ejemplo las leonas, ellas permiten que haya, que la aguante un león que sea líder, que realmente pueda transmitir los genes, ¿sí? de un león fiero, de un león totalmente fuerte, que pueda defender su territorio, que pueda defender a sus hembras, toda una serie de conceptos etológicos, no teológicos, sino etológicos, ¿sí?
que la etología es lo que es el estudio del comportamiento animal. Entonces lo que hace es decir, bueno, se permite el mantenimiento de la especie solamente si los genes del macho, ¿sí? Y eso es lo que permite la hembra de con quién van a mantener la especie. Si no, pues simplemente lo destierran de la manada y pues este león, digámoslo así, joven, pues no va a tener la posibilidad de reproducirse. De hecho, un cachorro cuando los cazadores furtivos o los otros depredadores matan a la mamá, pues la mamá es un factor importantísimo para el aprendizaje porque le enseña de cómo sobrevivir, le enseña de qué manera puede cazar, de qué manera va a conseguir el alimento. Pero si le matan la mamá a una temprana edad, pues este león cachorro, este cachorrito, pues no va a tener la posibilidad de hacerlo. Entonces está destinado a morir porque no, o sea, la teoría evolucionista dice que él no va a sobrevivir porque no es el más fuerte, ¿sí? Y por último, pues Watson, si nosotros nos centramos un poco en Watson, pues Watson pues, ha sido una persona que le ayudó muchísimo a la psicología con todos estos procesos de aprendizaje en laboratorio, ¿no? De hecho, él tuvo unos problemas severos con la comunidad científica, con la comunidad psicológica, porque pues lo que él hizo, o lo que él empezó a hacer con Albertico para enseñarle a que adquiera el miedo, pues entonces eso fue sancionado, fue cuestionado, criticado, tanto así que lo expulsaron de la comunidad científica de lo que, digámoslo así, es como la Asociación de Psicólogos, ¿sí? Porque pues realmente no estaba haciendo muy bien, que hoy día eso no se permite. O sea, cuando uno trabaja en laboratorio, incluso uno tiene que hacer un consentimiento informado de qué es lo que se va a hacer para poder trabajar. Si no, pues no se puede hacer porque está violando la ética profesional, la ética que se maneja un poco en el tema laboratorio. Ustedes saben de que pues Ética nos corta la plataforma y ya vamos a ingresar nuevamente porque ya nos queda menos de un minuto. Entonces, permítanme, muchachos, señoritas, ya regresamos. Ya nos volvemos a ver.